Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Yo soy Isaac Bradbury y esta es la primera parte de un capítulo donde mi amigo Al-Hazred Valdemar y yo hablaremos de nuestras mejores lecturas del año que se está terminando, así como también se está terminando nuestra primera temporada. Disfruta del capítulo completo porque pasarán varias semanas sin que volvamos a escucharnos. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de El Club del Tío. Pues la verdad es que tenía que pasar. Si ustedes ya vieron el título y la descripción de este episodio, tenemos que decirles que sí. Este es un final de temporada. ¿Por qué tenemos que hacer un final de temporada? Miren, las series de televisión, las buenas series de televisión, las de antes, si ustedes se fijan, tenían alrededor de 20 o 22 episodios. Nunca más, casi nunca menos. Porque, pues es 22 episodios para una serie, pues es casi medio año. Nosotros empezamos un prometedor 12 de agosto con este proyecto. Y ya ha pasado, ¿qué? De agosto a diciembre, ¿cuántos meses son? ¿5? Y pues la verdad es que estos 5 meses sí han sido muy gratificantes, pero también exhaustivos. Entonces, ¿4? Es septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ay, bueno, pero nosotros empezamos a grabar antes, de hecho. Bueno, sí. Sí, es cierto. Es que también nosotros empezamos a grabar en junio. En junio empezamos a grabar, de hecho, porque no sabíamos cuándo íbamos a sacar el podcast, pero sí sabíamos que queríamos sacarlo este año. Y de hecho hay muchas cosas que hemos aprendido, y ahora les vamos a hablar un poquito de nuestra experiencia con el podcast. Pero este capítulo es, pues más que nada, como para darle un cierre a esta temporada, dándoles la seguridad de que va a haber una segunda temporada que estamos planeando, que ya hay por ahí algunos capítulos en proceso, pero sepan desde ahorita para que lo disfruten y lo escuchen completo el capítulo. Este es el último capítulo, hasta el 2021 no vamos a sacar capítulo nuevo, así que disfruten este capítulo completito. Ya que introducimos pues la premisa de este episodio, me di cuenta de que no te saludé hoy. ¿Cómo estás, brother? Muy bien, yo perfectamente bien, súper contento porque aparte ya mero se termina este año y mi parte frívola, que espera recibir muchos libros, está por aquí conmigo porque me voy a autorregalar, espero, muchos de ellos. Fíjate que yo los únicos libros que recibo son los que me autorregalo. O sea, definitivamente no tengo quien me regale libros. Bueno, sí, querida amiga Elinor, ella sí me regala libros. Y el año pasado, bueno, es que Elinor, han de saber ustedes, a lo mejor no me acuerdo si se los dijimos cuando Elinor nos acompañó en el podcast, pero ella trabaja en una librería. Entonces, de repente me manda alguno que otro regalo. Y me los junta todos y me los manda de repente a fin de año. Y sí, la última caja fue una caja de 15 kilos de libros. Entonces, a excepción de Elinor, todo lo que llega a mis manos son cosas que yo me compré. Y en estas fechas estaba recordando que me compré el año pasado. Y el año pasado me compré varios libros que todavía a esta fecha no he leído. Pero sí, casi siempre a mí lo que me llega son autorregalos. Qué chido que tú puedas esperar que otra persona te regale libros. Pues espero que sí, me regalen libros. Pero digo, a final de cuentas, la verdad es que es un poco complicado. Tengo que aceptar eso, que me regalen libros, porque a veces ya los tengo. Entonces, en algún momento, por ejemplo, si tengo muchas ediciones repetidas, honestamente me ayuda también mucho eso porque las puedo releer. O sea, tengo mi copia de lectura y mi copia de colección, sobre todo cuando son
libros que tienen, no sé, un valor importante respecto del precio y eso, pues son como buenos regalos. Ahí tengo mi doble y ocupo uno para lectura y el otro lo tengo ahí, incluso todavía está retractilado. Para consulta y así. Uh-huh. Porque de repente, bueno, digo, uno que es lector, pues sí suele sacar sus libros de casa y sí pueden maltratarse un poco. Y sí es bueno tener una copia para lectura, así como pues tu caballito de 1000 batallas y otra ahí guardadita en casa. De hecho, algo que le tengo que agradecer mucho a Valdemar es que sus ediciones de Club Diógenes son súper cómodas de llevar. Súper cómodas. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un buen libro que puedes sacar sin que sea un estorbo, vaya, por así decir, el libro, ni que se vaya a dañar, porque con una fundita de libro que tengas o una bolsita donde lo puedas meter, ya se libra de cualquier tipo de daño que le pueda pasar en el transporte, ¿no? Entonces, eso está súper chido. Pero bueno, volviendo al tema de este episodio que es súper especial para nosotros, ya les comentaba que estamos muy contentos por haber hecho esta primera temporada del Club del Tío Lector. Y pues bueno, ¿de qué va el capítulo de hoy? Ya seguramente lo están por ahí intuyendo. Es las cosas que nos gustaron más de los que leímos este año. Hicimos una selección de ellos para presentárselas. No es que tengan un lugar específico en el orden en el que vayan saliendo. La verdad es que sí, como diría Dross, lo que están a punto de ver no es un top. Es algo perturbador, pero no es un top. No. Sí, efectivamente. Entonces, digo, yo creo que están a la par en el sentido. Tengo que decir que van a notar algo interesante y a lo mejor yo creo que en particular es algo que yo mismo este año descubrí algunas cosas interesantes con este tema, porque no todo de lo que les voy a hablar el día de hoy son novelas de terror o cuentos de terror. La mayoría son cuentos. Ya sabemos, ya nos habías platicado que lees demasiado cuento. Pero ahí va a estar variadito el asunto, ¿no? Entonces, pues vamos a darle. Estos son los libros que más nos gustaron de este 2020. ¿Qué hay que decir? Hay que decir también, o sea, son libros que no necesariamente salieron en 2020. Ah, no, por supuesto que no. Porque son libros que leímos en 2020, la verdad es que está complicado leer pura novedad. Aunque alguna que otra vez sí podemos leer novedades, no necesariamente vamos a hablar de novedades ahorita. Sí, exactamente. De hecho, justo por la naturaleza de las cosas que leemos, a veces es un poquito complicado el que podamos leerlo de novedad, o sea, recién salido. En mi caso particular, la mayoría de los libros que yo leo, desafortunadamente, y digo desafortunadamente no porque sea malo, sino porque es algo que no está al alcance tan sencillo, ¿no? Sí, ya nos dijeron un montón de veces, brother, oye, en el eso grupo, sí, que ya por favor pongas algo accesible a los que están fuera de México. De hecho, el 50% de nuestra audiencia, 35% de nuestra audiencia está en Argentina. Pues a mí de hecho me sorprendió que nos comentara Micaela que se le hizo muy complicado conseguir algunos libros de los que les recomendamos. Porque la verdad es que ya tienen un montón y tienen hasta editoriales que son muy buenas. Es que Argentina es el lugar en donde más librerías hay por persona. Exacto, y de hecho allá Valdemar llega súper rápido, llega más rápido Valdemar a Argentina que lo que llega a México. Sí. Entonces, a mí me sorprendió, la verdad es que yo esperaba que fuera completamente al revés y fuera como más sencillo el encontrarlo. Pero ¿sabes qué pasa? Que a veces para encontrar estas ediciones, aunque lleguen, la verdad es que las librerías no es lo que ponen en los exhibidores. ¿Eso? Y a veces no es como que lo más vendido, entonces también se queda oculto y a veces los lectores necesitamos tener como cierta pericia para ir a buscarlos en ciertas librerías. De hecho algo que hago yo es que procuro ir pues muy seguido a ciertas librerías a las que ya tengo identificadas, a las que más me gustan, para hacerme amigo de las personas o de los vendedores que están ahí.
Entonces, pues ya llego y ya saben qué tipo de cosas me gustan y luego me dicen, oye, ¿sabes qué? Me llegó esto nuevo, ¿no? La única librería en México que yo conozco que no hace eso y que sí tienen escaparates editoriales como Ciruela, como Valdemar, como El Zorro Rojo, es El Péndulo. Pero es una librería que está enfocada 100% a editoriales de muy alto calibre. Y de hecho, es la única librería en el país, en México, que vende a precio de lista. Es decir, no tiene ningún descuento. Si el libro cuesta 800 pesos, son los 800 pesos que te cobran. Fuera de eso, la verdad es que aquí sí tengo que pedir una disculpa por adelantado, porque la verdad es que no lo voy a dejar de hacer. Sí, la verdad es que se entiende. Mira, bueno, algo que me decía Al-Hazred, tienen que saberlo, es que, porque yo le decía, ¿qué vamos a hacer en el episodio? Le digo, mira, otros lo que hacen es un top de sus lecturas y todo esto. Me dice, es que yo voy a la segura. O sea, yo no es de que un libro sea mejor que el otro, no es de que un libro no me haya gustado. Y me llamó la atención cuando me dijo eso, porque a mí sí me pasa todavía que yo a veces me llevo decepciones. Este año me llevé decepciones con algunos libros de los cuales pues no les voy a hablar porque me decepcionaron y no vale la pena hablar de un libro que te decepciona. Quizá en algún momento hablemos sobre libros decepcionantes, pero no en este. Entonces el conocer a un lector que lee puras cosas que terminan gustándole al 100%, pues ya habla mucho de su experiencia y su pericia a la hora de leer. Y a mí todavía me pasa con algunos libros, pero creo que pues también el tiempo que llevamos leyendo pues nos dice mucho de qué cosas elegimos. Entonces ya cuando tú me dices, no, pues es que lo que sea de Valdemar cómpralo, ya me da a entender, ok, eso no lo puedo decir con cualquier otra editorial tipo, no sé, de Penguin. No todo lo que sale de Penguin es una garantía de calidad. De hecho, fíjate que para mí, yo tengo sentimientos encontrados con Penguin Random House. Porque creo que es una editorial que nos ha hecho muchos favores y al mismo tiempo es una editorial que se ha dedicado a publicar un montón de basura. Entiendo el punto, porque yo sé que tienen que vender para poder sobrevivir, y lamentablemente el mundo editorial es un mundo que no voy a decir que es pequeño, porque si fuera pequeño no habría oferta, es decir, si no hay demanda no hay oferta, pero es un poco complicado. Es un poco complicado por todo el proceso que lleva a hacer un libro, que ya en algún momento platicamos acerca, muy escuetamente, ¿no? Pero platicamos acerca del tema, y la verdad es que hacer un libro sí es algo bastante laborioso, por decirlo menos. Entonces, bueno, pero ¿a qué voy con esto? Es que Penguin Random House sacrifica mucho el tema de la calidad de los autores que edita con tal de publicar las cosas que se venden. Entonces, hay cosas muy buenas, como por ejemplo el Battle Royale, que recién Minotauro, y pues lo publicó en 2 sellos, en De Bolsillo y en Minotauro. No es de bolsillo, es Bucket. Bueno, Bucket. Pero Bucket es de Planeta. Pero es también Penguin Random House, ¿no? Planeta. Sí, tiene permiso de Penguin Random House para publicarlo, pero acá, por ejemplo, en México, no está publicado por ninguna de las dos, por lo mismo, porque yo supongo que no tiene los permisos. No, de hecho, el libro que tenemos tú y yo, la edición que tenemos está importada de España. Sí. ¿Que dónde pueden conseguir ustedes que son de México? Y le vamos a hacer publicidad porque pues, la verdad es que le compramos. Busquen en Facebook una página que se llama La Lechuza Ciega. Es una librería independiente manejada por una persona sumamente amable, Manuel, que en realidad pues sí, es un capo. El vato sí se rifa con los libros que consigue y da muy buen precio, a diferencia de otras librerías que venden en internet, así en Facebook, y que hacen envíos a la República. La verdad es que La Lechuza Ciega sí consigue muchísimas cosas y a un precio muy accesible.
casi como si lo compraras aquí en una librería de aquí. Exacto. Maneja envíos muy accesibles también. Y la verdad es que, o sea, si ustedes quieren algo de lo que mencionamos aquí, no lo consiguen, de una vez le decimos, vayan a Facebook, a la página de La Lechuza Ciega. No nos está patrocinando, pero, brother, si nos estás escuchando, patrocínanos. De hecho, estamos por ahí planeando algo con él. Sí. Porque la verdad, digo, yo lo conozco personalmente y es una persona que sabe mucho del tema. No solamente en tema de su negocio, sino que sabe mucho de lectura, sabe mucho de lo que a mí me gusta, del terror, por ejemplo, de ciencia ficción, etcétera. Le gusta mucho y yo creo que sería una persona que puede aportarnos mucho para el podcast. Entonces estamos planeándolo con él para que lo conozcan y evidentemente pues también comentarles que es súper accesible, confiable, es confiable, accesible, amable. La verdad, mándenle mensaje. Si consigue las cosas, es totalmente confiable y seguro. Y son cosas que justamente cuesta mucho trabajo conseguir en librerías, o que de plano las librerías no las tienen en su catálogo porque no las importan. A mí me consiguió, la primera cosa que yo le compré fue un libro que llevaba 2 años buscando. Y fue la primera edición en español de Dexter, el oscuro pasajero. Exactamente. Y esa edición ya los reto a que la consigan en México. En una librería, aunque sea de viejo. Está complicado, sobre todo para alguien que no vive en un lugar donde haya librerías. Y yo no la encontraba en internet en ningún lado. El primer mensaje que le mandé fue, oye, ¿podrías conseguirme este libro? Media hora después me dijo, me mandó foto, le dije sí, y se lo compré. Y no me lo vendió ni siquiera, o sea, no me le puso un sobreprecio al libro. Vaya, no se manchó con el precio. Y el envío fue muy bueno, me lo hizo por Mercado Libre. Y ya sabemos pues que Mercado Libre tiene envíos súper rápidos y además muy confiables. Entonces, la verdad es que yo desde allí, totalmente satisfecho, le he comprado varias veces más y tú eres su cliente ya desde hace un buen. Entonces sí, se lo podemos recomendar bastante. Si algún libro de los que les decimos aquí, ustedes son de México, lo quieren conseguir y no lo consiguen o no saben dónde, vayan y pregúntenle a él. Sobre todo los libros de los que les va a hablar al Halsred. ¿Qué te parece si empezamos de una vez? Perfecto. Pues si quieres, empieza tú con el primer libro que te recomiendas o lo campechanamos. Ok, sí. Fíjate, bueno, sí, yo empiezo. Pues fíjense que al principio de año la verdad es que sí quería leer, y como casi siempre a principios de año quiero leer algo ligero, y escuchando por ahí una recomendación me topé con este libro que me llamó muchísimo la atención porque pintaba para hacer una historia de romance, pero no era una historia de romance convencional, así fue como yo lo escuché. Se llama Alta Fidelidad, del escritor Nick Hornby, Hornby. Y este libro de Alta Fidelidad, que está editado por Anagrama, la verdad fue un hallazgo. Este año la verdad es que leí muchos autores nuevos, aunque ya tengo autores de los cuales he estado leyendo mucho. Este año sí leí muchos autores nuevos, y empezando con Nick Hornby me di cuenta de que la verdad es que sí escribió una historia sin clichés, para empezar. Y es una historia romántica, pero no romántica melosa, es un romance desde el punto de vista de un hombre. Y la verdad es que por lo general los hombres no somos tan melosos o tan románticos como las mujeres. Y me llamó muchísimo la atención. La verdad, la novela es muy interesante, propone algo muy bueno, que es que bueno, les platico un poquito nada más de la sinopsis. Es un tipo que ya a mediana edad se encuentra viviendo en pareja y su novia lo deja. Y entonces se tiene que replantear por qué nunca se ha podido quedar con una de sus parejas, o por qué nunca les ha querido proponer matrimonio, o por qué rayos pasa con su estabilidad emocional que él no quiere sentar cabeza.
Y nos vamos a dar un viajezote por muchas bandas de rock, porque él tiene su tienda de discos que vende discos de vinil todavía. La novela está ambientada en los 2000, poquito antes de los 2000, los 90 y tantos, ya 90s, 2000 tempranos. Y entonces sí hay muchísimas recomendaciones musicales que puedes sacar de esta historia. A mí me han estado llamando mucho la atención libros que recomiendan temas musicales, porque igual así conozco dos cosas, ¿no?, que me gustan mucho, que son pues escritores y aparte música. Y en este libro pues vamos a hacer un repaso por las relaciones de este tipo y cómo la fue regando en cada una de esas relaciones y por qué, así viendo cómo la fue regando en cada una de esas relaciones, entonces se da cuenta de qué es lo que está mal con él y por qué no puede tener una relación estable con nadie y por qué la última relación estable que tuvo fracasó. Entonces para mí sí fue una muy buena historia. No tiene un final nada meloso, pero tiene un final muy muy satisfactorio. Y la verdad que fue un muy buen inicio de año para mí, porque había pasado por un bloqueo lector como de 6 meses. Entonces esta novela me sacó de ese bloqueo lector y es muy buena. O sea, Anagrama no edita muchas historias simples, pues digámoslo así. Y Nick Hornby tiene esta cosa de que sí aborda temas serios, como es esta búsqueda de la madurez de una persona que ya debería, pues bajo los estándares de la sociedad, pues ya ser suficientemente maduro, porque ya se está acercando riesgosamente a los 40 años. Y entonces sí explora mucho esto, y para mí, a mí me gustó mucho cómo lo hace Nick Hornby y se los recomiendo bastante. Para mí es una versión muy muy madura de lo que es A todos los chicos de los que me enamoré. Porque ya ves que es esta novela de la chica que va repasando todos los chicos de los cuales tuvo un crush. Y este chavo sí repasa 5 relaciones que él tuvo en su vida anterior. Y de hecho tiene que ir a hablar con ellas, con estas mujeres, para preguntarles por qué rompimos, por qué terminamos en realidad. O sea, qué estaba mal conmigo en ese momento. Y se da cuenta de que desde adolescente, porque una de las primeras relaciones a las que va las tuvo a los 15 años. Y se da cuenta de qué tonterías hizo y cómo dañó psicológicamente bien cañón a esta chava. Y él no tenía idea de que él podía hacer esto. Entonces sí es un viaje a través de la psique masculina, como desde este punto de vista de cómo vemos las cosas nosotros, por lo general, cómo las vemos en el aspecto romántico. Y me gusta mucho por eso la novela. Entonces yo les recomiendo que en cuanto puedan conseguirla, la lean. Aparte, Nick Hornby tiene un modo de incluir la música en sus historias muy bueno. En la mayoría de sus historias tiene mucho el tema musical. Siempre tiene como esta nostalgia por los vinilos y la música rock de antes. Entonces es un libro que también les va a gustar mucho si les gusta mucho la música. Perfecto. Bueno, la verdad es que yo no lo conocía. Tampoco se me hacía como un... Bueno, tengo que decir algo. A mí el tema del romance sí es algo que me... Muy, pues digamos, fuera, por así decirlo. Tú oyes romance y dices, yo estoy fuera. Pero no en todos los casos. Hay como ciertas excepciones. De hecho, hay un libro que me gusta mucho que se llama Acero. Es de Valdemar, de una colección que se llama Pop. Es sobre vampiros, pero está centrado todo en una relación, pero es una relación así súper tortuosa. Es decir, no es como un romance convencional o rosa, por así decirlo, ¿no? Y a mí lo que me gustó de lo que comentaste sobre el libro, yo no lo he leído, pero me gustó el tema de la música. Creo que es algo muy complicado de meter en un libro y acoplarlo a una historia para dar como ese giro de que tenga una intención, ¿no? Que sea como un personaje adicional la música. Sí, la verdad es que sí, y sí es un personaje adicional. Gira en torno, bueno, él tiene una costumbre que es hacer top 5 de todo, y de hecho, curiosamente, y fíjate, no lo había pensado, empezamos esta recomendación de 5 libros con un libro que siempre habla de 5 cosas que recomiendas. Él tiene esa costumbre, y de hecho empieza el libro diciendo top
5 de las relaciones que tuve y empieza describiendo cada una de ellas. También habla top 5 de música, top 5 de lo que quieras. Él tiene esa costumbre. Pero siempre cuando habla de música, sí te dan ganas de escuchar muchas canciones de las que habla en el libro. También, sí, la música también te guía como por este aspecto de la madurez que está tomando conforme te va hablando de ciertas canciones. Y tú lees el tema y sí tiene coherencia, pues, con lo que te está diciendo él en el libro y lo que dice la canción. Es algo que me gustó mucho, que puedes fácilmente interpretar la canción que te está recomendando como una extensión del libro que estás leyendo en ese momento. O sea, sí te pone mucho en el mood de lo que estás leyendo, y sobre todo si las escuchas. Si escuchas las canciones mientras lo lees, te metes más en la historia. Sí, es muy bueno. Tiene 2 adaptaciones cinematográficas. Una es del año 2000 algo y la otra es de 2019 o 2020 creo. La primera la pueden conseguir igual, así se llama, Alta Fidelidad. Es muy buena adaptación, pero creo que le falta un poquito de profundidad al aspecto psicológico, digámoslo así, del personaje principal. Pero en general es buena adaptación. Tiene a Jack Black, entonces es muy divertida también en partes. Cuando habla del rock y todo esto, Jack Black es un tipo que tiene una banda de rock que nunca ha despegado, y me gusta mucho cómo tratan a ese personaje. Entonces me gustó muchísimo la adaptación con Jack Black para ese chico. Y sí es buena. Hulu sacó una segunda adaptación en donde la pone ahora desde la perspectiva femenina, porque el personaje principal ahora es una mujer. No la he visto, no me dieron ganas porque se me pareció una chorrada. Pero pues no sé, la verdad, cómo esté. Pues la verdad es que yo tampoco la vería. Es que yo siento que es este aspecto. Mira, si en Orgullo y Prejuicio, por ejemplo, ves el aspecto romántico, cero romántico, de Mr. Darcy, es decir, muy lógico. Mr. Darcy es muy lógico y siempre piensa las cosas como, mira, lo práctico es esto. Y yo siento que eso es un aspecto que pocas novelas románticas exploran, y lo hace este libro también. Es decir, el hombre por lo general, no quiero decir que todos seamos así de pragmáticos, en mi caso a veces sí lo es, o la mayoría del tiempo, somos más prácticos que... o sea, sí nos dejamos llevar más por la practicidad que por el corazón y lo que nos dice nuestro interior. De hecho, hay que decir una cosa. Jane Austen es la creadora del cliché romántico o del personaje romántico respecto del sentimiento del romance, del amor, a la posteridad. O sea, Jane Austen creó el estereotipo de cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer en una novela romántica. Lo hizo de una manera muy buena porque, repito, Orgullo y Prejuicio no es de mis novelas favoritas, pero tengo que decir que está muy bien hecha, está muy bien escrita, y por eso me gusta. No es de mis favoritas, no es algo que yo lea constantemente, porque para ser honestos lo he leído un par de veces, y las 2 veces que lo he leído me ha costado mucho trabajo el terminarlo, no porque no me guste, sino porque llega un momento en que el tedio me gana, porque es algo que no es como mi fuerte leer todo el tiempo. Pero está tan bien escrita y están tan bien construidos los personajes y las situaciones y todo que la verdad merece la pena la novela. Pero Jane Austen por eso es bueno esa obra, porque es la primera que lo hizo. Fue la primera que exploró la psique de cómo sería la idealización de una construcción, de un cortejo. Y eso es algo que de merecer, porque a partir de ahí todo es igual. Todo es igual. Todo lo que han hecho ahorita. Y por eso es una novela que hoy sigue muy vigente. Y es de los pocos clásicos que se siguen leyendo, y se va a seguir haciendo, porque justamente tiene la receta para todos los clichés que hoy existen y que le gustan mucho a la gente, pero ella fue la original, y por eso es que es de merecer ese tema. Y te digo, y este libro me gusta porque retoma ciertos aspectos, pero desde el punto de vista no tan romantizado de un hombre. Entonces sí fue como que un respiro verlo desde el punto de vista de un hombre.
porque aparte el que lo escribe es un hombre y describe los sentimientos de un hombre, y hay que decirlo, o sea, una chica, por ejemplo Jane Austen, no va a llegar completamente a poder describir los sentimientos de un varón. Stephen King tuvo que recibir ayuda de su esposa para describir la actitud y personalidad de Carrie cuando escribió el libro Carrie. Entonces, necesariamente tiene que hablar una mujer de sentimientos propios de ella y un hombre de sentimientos propios de él. Entonces esta novela lo hace y aún así mantiene este ámbito que a mí me gusta mucho y que ahora lo veo. Hay otra novela que estoy leyendo, bueno, no es una novela, es una recopilación de ensayos que se llama Modern Love, que retoma esto, es decir, el amor no siempre es esta cosa melosa, y el libro así te lo demuestra. O sea, el amor no es esta cosa melosa todo el tiempo. Y por eso me gustó mucho este libro. Yo se los recomiendo. Léanlo en cuanto puedan. Pues voy con mi primera recomendación de los libros que a mí me gustaron mucho este año. Este año me encontré con varias sorpresas agradables. Como dice Isaac, la verdad es que yo ya llevo bastante tiempo, enfocándome a libros y autores que ya son garantía. Es decir, yo primero me busco todo el background de un autor antes de comprar un libro, ¿no? Y también me gusta mucho ya apegarme a ciertas editoriales que se han dedicado a publicar solamente a muy buen talento, ¿no? El caso es, por ejemplo, está Valdemar, está Impedimenta, está la Biblioteca de Carfax, está Satori, etcétera. Son editoriales independientes que han retomado autores y que han publicado autores que tienen una gran calidad y que son un referente en ese sentido, ¿no? Entonces, justo por eso este año me llevé muchas sorpresas, porque pude leer a autores que en su momento no estaban disponibles en español, que eso es otra cosa también que está muy, muy chida de estas editoriales, y además pues me dieron como una perspectiva distinta de muchas cosas. Ahora, a mí Jorge Luis Borges me gusta mucho, es de mis autores favoritos. De hecho, él es el referente de la ficción en todo Latinoamérica. O sea, Jorge Luis Borges es el Tolkien de Latinoamérica, es el Dunsany de Latinoamérica, aunque él muchas veces elogió, y por mucho elogió a Dunsany, pero muchísimo. Alianza Editorial, que es otra muy buena editorial. Hay muchas personas que no les gusta por el tipo de libro que editan, no por el contenido, sino el libro que hacen, que es un libro muy perecedero. La verdad es que sí es muy perecedero. Son libros que se deshojan, son libros que no están hechos para durar mucho tiempo. Y no son baratos, o sea, no es un libro que se pueda decir barato. No es muy caro, pero tampoco es barato. Sin embargo, Alianza ha hecho una colección que se llama Biblioteca de Autor, donde edita una cantidad considerable, incluso a veces completa, de un autor en particular. De esa colección hay muchas ediciones. Lo interesante de estas colecciones, o de Alianza en esta parte, es que cada que sale una nueva edición de esta colección, cambian la portada, el material con que lo publican, perdón, y hay unas que son más bonitas e incluso más valiosas que otras. Justo en ese sentido yo me puse a conseguir, y todavía me faltan algunos, no los he conseguido todos, pero tengo por ahí ya algunos, de la biblioteca de autor de Jorge Luis Borges, editado por Alianza. Yo puedo decir que es un libro muy bueno, que vale la pena que se lo consigan. La verdad, la edición es buenísima, es muy muy buena, está muy bien cuidada, está inmaculada respecto del tema de ortografía, todo lo que conlleva una buena edición para poder leer. Y hay un volumen que yo no había podido leer, solamente un cuento, que por ahí pude leer en alguna otra antología, que se llama There Are More Things, que es un tipo de ¿cómo decirlo? Como una mención honorífica, por así decirlo, hacia Lovecraft, hablando del tema del horror cósmico, ¿no? Entonces, de hecho, yo me topé con este trabajo de Borges por mi gusto hacia Lovecraft, ¿no? Entonces, hay un libro que editó de la colección de
de Borges, Alianza Editorial, que se llama El libro de la arena. Es una edición que a mí en particular me gusta bastante, y yo no había leído esta edición en particular. Me resultó súper interesante lo que descubrí acá. Es un Borges que yo no había leído en otro lado, que es algo que también me gusta mucho, porque si bien Borges tiene un estilo, cada que hace algo lo hace con una brillantez y con una particularidad muy especial. Y me topé con un par de cuentos, aparte de There Are More Things, que viene incluido en este volumen, que me dejaron con la boca abierta, ¿no? El primero es El libro de la arena, el que le da el nombre a la antología. Es un cuento que tiene una carga filosófica increíble, pero de verdad te hace pensar en lo que somos como existencia, como humanidad, y en lo que nos depara el destino, ¿no? Es un cuento que aborda el tema de los viajes en el tiempo. Es ciencia ficción sin tocar ningún tipo de máquina, sin tocar ningún tipo de artefacto, porque nunca se menciona, solamente se habla de la experiencia de un viajero en el tiempo y de lo que encontró y las consecuencias de nuestra propia civilización. Es algo maravilloso. Es un cuento corto. Lo que decíamos en el capítulo anterior, es un cuento corto, pero es un cuento maravilloso que te lleva a todos lados. Te pone a pensar, al final te deja una reflexión bien interesante sobre lo que estamos dejando nosotros mismos, sobre la propia vida, sobre la muerte, sobre el tema de esta existencia que todo el mundo busca, de la eternidad, de lo que significa la eternidad. Y aparte te pone a pensar qué tan sano o qué tan benevolente puede llegar a ser continuar lo que somos, ¿no? Entonces, es un cuento en particular que yo se lo recomiendo muchísimo. El libro de la arena es algo que combina todo, o sea, es la ciencia ficción, es esta parte mística, esta parte de la credulidad, porque también hay toda una creencia con estas personas que se encuentra el viajero sobre la forma en la que deben de hacerse las cosas. Es una filosofía de vida, como un tipo de religión, es entre comillas, porque no es una religión, sino es como una filosofía de vida, y cómo se toma en el final de las cosas, lo que significa para una persona el dejar de existir, y lo que sabemos acerca del propio universo, de lo que significa el final de una existencia, ¿no? O sea, una estrella muere, pero sin embargo con esa muerte nacen muchísimas otras cosas. Es la premisa de este cuento. Entonces a mí me dejó con la boca abierta. Lo leí 4 veces porque me encantó. Me súper encantó. Y cada vez que lo leía decía, es que esto es una maravilla. De verdad es una maravilla. Y el otro es un cuento que se llama El Otro. Así, El Otro, que se llama El Otro. El cuento se llama El Otro. Es igual. En particular, esta recopilación tiene esa premisa de los viajes temporales, incluso hasta de dimensiones, por así decirlo, pero sin toda la faramalla de máquinas o todo lo que podría englobarse como ciencia ficción pura y dura, sino de encuentros casuales que de repente tú apareces en algún lugar y te encuentras en una conversación contigo mismo de otra época, con otro tipo de pensamientos, y al final está esta premisa de que quizás fue un sueño. El propio protagonista, que es el propio Borges, se encarna a sí mismo en el cuento, se queda con esta premisa de, bueno, pues me soñé, y dice, y el otro me soñó, me habrá soñado igual de lo que yo soñé, es decir, fue un sueño conjunto. Nos soñamos en diferentes épocas, en diferentes momentos de nuestras vidas, y ahora somos consecuencia del uno del otro. Él va a ser lo que soy yo por este encuentro. Me encontré conmigo mismo, aunque no lo recuerde. Que te voy a decir una cosa. Hay una teoría de ciencia real, explicada por un francés, que dice que las personas que se ven en sueños son personas que están recibiendo reminiscencias extradimensionales de sus propios seres del futuro, en otra dimensión. Todo esto basado en la teoría de cuerdas y todo eso.
Entonces, tiene todo de ciencia ficción lo que me estás diciendo. Es justo a lo que me refiero. Tiene esta genialidad que no necesita de artefactos científicos ni de explicarte fórmulas complicadas ni de irse... No es como Julio Verne, que por supuesto no estoy demeritando porque me encanta Julio Verne. No estoy demeritando el trabajo de la ciencia ficción como tal, pero... Sí, no, pero estás hablando de un cuento en donde no puedes empezar a explicar amplia y largamente la tecnología que utilizas para hacer un viaje. Exactamente. Sino lo que te importa es saber qué pasó en el viaje. Exactamente. Entonces, es un libro que yo les recomiendo mucho. Alianza Editorial lo sigue editando bajo esta biblioteca de autor de Jorge Luis Borges. Yo en particular, a mí me gusta mucho esta edición que sacaron. Déjame les digo exactamente qué edición es. Esta es la edición de 1999 y en particular el que tengo yo es la sexta, reimpresión del año 2000. Y este formato de libro de hecho es un poquito más cortito que el que tienen actualmente, es por unos centímetros más chiquito, es un formato de bolsillo como tal, súper cómodo de leer, es un libro que vale mucho la pena que lo consigan y que lo lean. La verdad, sí, para que vean, es un libro accesible, no es un libro que no se puedan encontrar, lo encuentran en librerías. Les repito, no es un libro barato. Tampoco la calidad del material con el que está hecho es de lo mejor, pero el contenido vale cada centavo. Sí, pues tendría uno nada más que tener un poquito más de cuidado con el libro. Pero pues al final de cuentas, si tú tienes cuidados tus libros, pues te duran, ¿no? Un libro por más bueno que sea, si lo maltratas, obviamente no te va a durar mucho. Exactamente. Entonces, aparte es un libro del que yo ya lo comenté en algún otro momento. Yo tengo una libretita donde voy anotando todas las citas que me encuentro y es uno de los libros que más ha llenado esa libretita. Y de hecho, tengo que decir que aprendí mucho leyendo este libro. Porque también Borges es una persona súper culta. Bueno, perdón, era una persona súper culta. A grados que de verdad increíbles. O sea, este señor era una maravilla, la verdad. Borges era una maravilla. Y hay citas en alemán, hay citas en francés, hay citas en griego, hay reminiscencias a la mitología griega en sus cuentos. Y yo aprendí mucho porque retoma incluso mitología griega para poder contextualizarse en un cuento cuando se enamora de una persona. Y de hecho, en este libro en particular está el único cuento romántico, hablando de romance, que escribió Borges. El único. No hay otro cuento, solamente existe aquí y es un cuento sobre una relación que duró unos momentos, que terminó con un acto sexual, etcétera, etcétera, pero fue una relación instantánea que lo dejó enamorado y se va y se remite para explicarla a un mito griego. Entonces aprendí muchísimo de este libro y es algo que en lo particular quiero compartirles, por eso es que lo puse en mis recomendaciones de este año. Bueno, pues si te parece, paso a mi segunda recomendación. Bueno, yo sí acostumbro, la verdad es que es descubrir autores y todo, a veces sin investigar mucho al respecto. A veces, de hecho, nada más por ver un libro barato, menos de 100 pesos para mí es barato, y comprarlo, nada más porque me parece interesante. Entonces no me duele mucho si al final de cuentas el libro no es lo que yo esperaba. Haciendo esto, me conseguí un libro por 69 pesos de fantasía. Y aparte de fantasía, es escrito por una mujer. Y yo tengo como propósito leer un poco más a mujeres. Y es Vencer al Dragón, de Barbara Hambly. Es un muy buen libro de fantasía que la verdad les recomiendo ampliamente. O sea, Barbara Hambly es una buenaza para escribir fantasía. Y de hecho, este libro tiene la premisa en la portada que dice: el libro que me convirtió en escritor, dice Brandon Sanderson. Que Brandon Sanderson es la voz de la fantasía americana en la actualidad. Y como tal, pues tiene un peso enorme. Y cuando tú lees Vencer al Dragón, te das cuenta de que es muy, muy buen libro. No es una cosa... Sin tener que hablar de la premisa de la historia, la verdad es que aborda temas muy, muy buenos. Aborda, por un lado, el feminismo, porque lo hace. Porque el personaje principal es una mujer y no por eso se nota que sea forzado. Es decir, que el personaje principal sea una mujer y que como mujer
también ella tiene que, pues se ve en una encrucijada y tiene, pues siempre, como les decíamos antes, los libros tienen dos temas de los cuales le hablan. El tema que habla abiertamente y el tema que trata entre líneas. El tema que habla abiertamente aquí es una mujer que tiene acceso a poderes mágicos casada con un hombre que no los tiene. Pero en ese tiempo las hechiceras, las brujas en ese momento, ya estaban como que en el mood de, pues yo si voy a hacer magia no voy a tener hijos, porque los hijos quitan tiempo. Pero ella decidió tener hijos. Entonces siempre está en esta, como que queriendo tomar esta decisión de voy a hacer lo que estoy destinada a hacer porque tengo magia y soy de los pocos seres que tienen magia, o voy a ser madre. Entonces esta premisa y esta incógnita que siempre tiene, que no es ni siquiera voy a ser mujer de este hombre, porque eso ella sobreentiende que a él le vale también. La apreciación de la mujer desde el personaje masculino, la verdad es que es muy buena. Y me gusta mucho cómo trata este tema en general. También habla de una mujer que se entregó por completo a su camino, ¿no? Siguiendo la magia. Y cómo esto, las consecuencias que tienen para ella, buenas o malas. Y cómo el ver a esta mujer también le pone todavía más la espina en la llaga a ella de si quiere o no dejar de ser madre para seguir su destino, ¿no? Y además ella se ve ante el acceso a un nivel de magia que ningún ser humano sería capaz de manejar. Entonces ella se ve ante toda la novela, ante esta interrogativa de, pues, ¿qué voy a hacer? También me gusta mucho de esta novela que, como les decía, el personaje que es el masculino, que no es el protagonista, es un matadragones. Supuestamente lo que ellos van a hacer es ir a matar un dragón para que entonces el rey les preste atención y les mande gente a cuidar su aldea, porque ellos viven en una aldea muy aparte. Y la idea, así, toda la idea de la fantasía es muy buena. Hay seres mágicos, seres mitológicos, los dragones, la interacción con el dragón es una cosa seria y es una cosa muy filosófica la que trata con el dragón. La verdad es que la sabiduría de los dragones, que se supone que es mítica, aquí sí se ve, es que respetan como que esa tradición de que el dragón pues es una criatura milenaria que ha ido acumulando no solamente tesoros, porque el dragón sí que acumula tesoros, pero también explora este aspecto de que el dragón acumula sabiduría. Y unas conversaciones que tiene con el matadragones son muy buenas, a mí me parecen muy muy buenas, porque el dragón le dice, pues la verdad es que ¿para qué quieres defender gente si la verdad es que a ellos les vale lo que tú hagas? Si yo te mato ahorita les va a importar muy poco y tú todavía los quieres defender. Y entonces estas conversaciones que tiene con el dragón y todo este trasfondo a mí me fascinó. La novela, como les digo, es sumamente feminista desde el punto de vista de que toma a la mujer como un personaje real, un personaje pues de 360 grados con muchas características, no es nada plano, y siempre te deja con la duda de qué va a decidir ella ante esta posibilidad que tiene de acceder a un poder prácticamente ilimitado. ¿Qué va a decidir ella? ¿Dejar a su familia y seguir su camino? ¿O ir con su familia no porque es lo que esperan de ella? Porque eso, o sea, a ella le vale lo que esperen de ella, sino ella no sabe si ella quiere o no quiere estar con ellos. Y esta incógnita se mantiene hasta el último párrafo del libro, y la verdad es que el desenlace me fascinó. Otra vez es un libro que te mantiene en suspenso y que maneja la fantasía de muy buena manera. Se nota por qué a Brandon Sanderson le dieron ganas de escribir después de leer este libro. A mí me dieron muchísimas ganas de seguir leyendo libros de Barbara Hamley, pero me encontré con que en español no hay libros de Barbara Hamley traducidos. Y es una lástima,
porque este es el único libro de ella traducido que tiene una idea, tiene una historia autoconclusiva totalmente, pero que es el principio de una saga. Entonces, sí hay más libros de esta saga, pero la historia es totalmente autoconclusiva. Entonces, me gustó mucho leerla y me dieron muchas ganas de conseguir más libros, pero no hay en español. Entonces, si tienen oportunidad de leerla, léanla, no se van a arrepentir. Cero clichés, cero. De hecho, aquí la verdad es que lo que menos abundan en los libros de los que les voy a hablar, pues son eso, los clichés, porque yo sí estoy mucho en contra de que pues un libro se vaya por fórmulas. Y creo que a Barbara Hambley lo que le ha pasado es que por no seguir las fórmulas, incluso dentro de la misma fantasía, por eso no se le ha traducido a muchos idiomas y por eso no ha trascendido más allá del inglés. Entonces, sí es una voz que merece muchísimo la pena ser leída. Y yo se las recomiendo bastante. Si les gusta la fantasía o quieren descubrir una buena historia de fantasía, lean Vencer al Dragón de Barbara Hambley. Súper bien, la verdad es que yo no lo había leído, no lo conocía tampoco. Estoy de acuerdo contigo que es una lástima que ese tipo de autores que representan realmente lo que el arte debe de ser, esta parte que transgrede las normas establecidas, que revoluciona la forma de hacer las cosas, es lo que debe de leerse. Y yo creo que como lectores, cuando nos topamos con algo así, lo que hay que hacer es apoyarlo, y apoyarlo es difundir la obra, infundir en otras personas el gusto porque se acerquen a un autor, para que poco a poco las editoriales vayan editando o se sientan con la confianza de seguir editando a un autor porque saben que va a vender, que lamentablemente ese es el objetivo de las editoriales, como cualquier otro negocio, pero ¿vender? Pero realmente nosotros en ese camino podemos ayudar a que autores se pongan a la venta porque son buenos. Es por eso que particularmente yo de verdad detesto a la novela juvenil, porque no hace otra cosa más que eso, marcar una pauta de lo que sí debe de publicarse, y están dejando de lado todas las buenas cosas que hay y todos los buenos autores que tienen una propuesta de verdad interesante y que algo de eso pueda repercutir en las personas, se puede perder, ¿no? Desafortunadamente no todos podemos hablar inglés, no todos podemos hablar ruso, no todos podemos hablar francés, no todos podemos hablar el idioma original en el que está escrito un libro, ¿no? Y si eso es lo menos, pues todavía es más complicado irte a Finlandia y conseguir un libro de un finlandés, ¿no? Que seguramente es muy bueno. Y otro aspecto que me gustaría resaltar de la escritora es que ella, además de que es una historiadora, tal cual, que estudió historia, es una fanática del medioevo. Entonces todas las descripciones, todas las caracterizaciones de los personajes, de cómo es normal en la fantasía épica que se desarrolla en esta época medieval, la verdad es que son súper exactas. Es decir, tienen fidelidad pues con la época en la que se supone que se están llevando a cabo, salvo obviamente pues todos estos aspectos mágicos, pero ella es una persona de estas que va a las ferias medievales y se disfrazaba, perdón, pero sí, o sea, y es una escritora que la verdad sí da mucha lástima. De nuevo les digo, como se saltaba mucho las tradiciones o lo que era normal ver en la fantasía, es decir, como esta redención del héroe que siempre el héroe tiene que ganar con la fuerza de la voluntad o con la ayuda de sus amigos, y que al final de cuentas pues la magia no es la solución a todo, bla bla bla. No lo hace ella. Es decir, ella no se va por la fácil en sus historias, y al no hacerlo, por eso sí fue despreciada mucho tiempo. Entonces, en español, Ediciones B sacó este libro en 2017. Yo les recomiendo que lo consigan. A mí me costó 69 pesos porque ya es una edición que empieza a ser descatalogada, entonces probablemente la puedan conseguir muy barata. Poca gente le presta atención, entonces si la pueden conseguir, consíganla, no lo duden. Por ahí les aseguro que en alguna librería online ha de haber algún libro de estos muy muy barato.
Entonces, búsquenlo, consíganlo, les va a encantar. Y como les digo, la historia es autoconclusiva, no tienen de qué preocuparse de que la saga continúe. Aunque sí hay una saga, la historia es completamente autoconclusiva. Eso es algo muy bueno. Que a pesar de que pertenezca a una saga, cada uno pueda leerse de manera independiente, porque a veces consigues la segunda, la tercera o la última parte y tienes que esperar a que puedas conseguir las otras para poder acercarte a este libro que ya tienes. Sí, o del problema a veces el problema que se pone en el primer libro no se resuelve hasta el tercero, y esto no pasa aquí. Entonces me gustó muchísimo ese libro, y fue para mí, que me gusta mucho la fantasía, fue un buen descubrimiento. Y para aquellos quienes quieren leer más a escritoras femeninas, pues ahí está la recomendación. Perfecto, men. Perfecto. Entonces, pues es algo que de verdad me gustaría explorar, porque es un género que me gusta mucho. A mí la fantasía me gusta muchísimo. Y qué mejor que descubrir una nueva propuesta en ese sentido. Y sea mucho más sencillo para pues todos empezar a acceder a este tipo de obras y de autores que de verdad lo merecen, ¿no? Entonces, pues muy buena recomendación, mi queridísimo Isaac. No lo conocía, pero seguramente voy a buscar la forma de acercarme a esta autora, ¿no? Y hablando de libros que son escritos por mujeres, yo me topé con este libro que se llama No mires ahora y otros relatos. Son cuentos de terror por una gigante del terror, que desafortunadamente es una desconocida también. Y aquí sí es algo que es desconocida, quizá porque no se le ha dado la difusión correcta, pero yo creo que la mayor parte de las personas que gustan del terror y que han visto y leído historias de terror han tenido contacto con ella, principalmente por el tema del cine, y probablemente no se hayan dado cuenta. Se llama Daphne du Maurier, o Daphne du Maurier, no estoy seguro, mi francés no está en su mejor punto, pero este es su mejor momento. Pero si a ustedes les gusta el cine de terror icónico, el cine de terror de culto, seguramente habrán visto Los pájaros, dirigida por Alfred Hitchcock. Y esa película está basada en un libro escrito por Daphne du Maurier, que es Los pájaros. Es un libro y es una película que en particular me gustan muchísimo, y que yo no sé por qué razón no hay una mayor difusión del trabajo de esta mujer. Es muy buena, de verdad es muy buena contando historias. Y este libro en particular es eso. Es una recopilación de historias que te llevan desde un punto de vista quizás, ¿cómo decirlo?, inocente, a las cosas más atroces que puedan suceder. Justamente el que da título a la antología No mires ahora es un cuento que habla acerca de ese tema, de cómo se puede percibir algo como inocente y al final termina siendo algo macabro, ¿no? Algo que raya incluso en lo increíble, porque no esperarías que las cosas se desenvolvieran de esa manera. Y algo que hay que recalcar mucho de Daphne es que sabe contar las cosas de una manera bien inteligente. No te mete en rollos muy complicados a la hora de explicar el objetivo, a pesar de que puede intuirse el final de algunos de sus cuentos desde que vas leyendo. No es el objetivo del cuento el que llegues al final para conocer lo que va a pasar, sino todo lo que hay en medio, lo que es lo fantástico del cuento. Y a lo mejor justamente el que sepas el final te mete más en la historia para que puedas alcanzar este objetivo, ¿no? Entonces, los cuentos que están acá en esta antología son 1, 2, 3, 4, son 5 cuentos. Los que vienen son muy poquitos, pero la verdad es que son de una calidad increíble. Cualquier persona que se acerque a Daphne du Maurier se va a llevar una sorpresa. Hay una serie en camino de un libro de Daphne du Maurier. No me acuerdo el título ahorita, pero se los voy a investigar y se los pongo por ahí. Y justo eso afortunadamente levantó mucho el hype acerca de su obra. Entonces, esta editorial
desafortunadamente, tengo que decirlo, es una de esas que es complicada de conseguir. Se llama La Biblioteca de Carfax. Es una editorial española, es independiente, pero está haciendo cosas súper, súper interesantes. Tiene un catálogo delicioso para todos aquellos que nos gusta el terror y lo macabro. Hay una historia que se llama El Pescador, que me gustó mucho ese libro también. Y que solamente está traducido por ellas, porque son mujeres las que llevan esta editorial al español. Eso es algo que a mí me encanta de estas editoriales, que se dan el tiempo de traer autores que solamente, si no fuera por ellos, no estarían traducidos a nuestro idioma. Entonces, como paréntesis, se las recomiendo muchísimo. Si les es posible conseguirse libros de esta editorial, por favor no lo duden. Es otro Valdemar. Es una garantía. Libro que agarren de la biblioteca de Carfax, libro que les va a gustar. Entonces, por favor, no se lo vayan a perder. Es un muy buen libro. Y la verdad es que la autora, Daphne, es muy buena. Es muy buena. Eso es un libro que van a disfrutar muchísimo y que seguramente va a ser uno de los libros que tengan en sus relecturas constantes. Porque los cuentos acá son súper, vamos a decir de una manera sucinta, son sencillos. No se meten en un tema muy enrollado para poder desenvolverse y logran el objetivo que están buscando, que es meterte miedo del bueno. Miedo del bueno, porque a veces ni siquiera sabes si es un miedo a algo que sí te puede pasar en la realidad, o es un miedo sobre algo sobrenatural, o es un miedo que le tienes de manera quizás casi inconsciente a las cosas que se van desarrollando. Se mete mucho con la psicología del lector, no con la de los personajes, sino con tu propia psicología cuando lo vas leyendo. Y creo que eso es algo que es difícil de conseguir, que se metan en tu mente y que jueguen con tu mente conforme vas leyendo. Entonces, para mí, No mires ahora, de Daphne du Maurier, es uno de los mejores libros de relatos que he leído este año, y eso, tengo que decirlo, ya es algo que decir en mi caso particular, porque es el formato de lectura que yo más leo, y obviamente son la mayor parte de lecturas que tengo para compartir. Entonces, que este libro esté dentro de mis favoritos de este año, de los relatos que leí, es algo que yo remarco, ¿no? Porque es imprescindible esta autora. Sí, miren, además de que lo que Alhazred les quiere decir es que además de que tiene la garantía de la biblioteca de Carfax, tiene la garantía de su tío Alhazred. Sellado. Sí, sellado con garantía de su tío Alhazred. No, pues a mí me parece súper interesante, digo, y de nuevo, cuando un cuento es capaz, un cuento con sus limitaciones físicas, tiene la capacidad de hacer esto, de jugar con tu mente y todo, pues la verdad es que es excelente, y qué bueno poder hacer esto en un espacio corto y así poder quedarse con ganas de más, ¿no? Y siempre estos cuentos, lo repetimos, nos permiten conocer a personas extraordinarias con ideas fuera de lo común, que pues desafortunadamente a veces no son traducidas o distribuidas tanto como quisiéramos, pero bueno, estas editoriales independientes nos dan la oportunidad de que lleguen a nuestras manos si nos esforzamos tantito por conseguirlas. Aparte, yo creo que en medida de que las editoriales se den cuenta de que de este lado del charco hay muchas personas interesadas en sus ediciones, probablemente puedan hacer un esfuerzo para hacer una alianza como Valdemar lo hizo hace poquito tiempo con Colofón. Valdemar Anagrama con Colofón, para poder traer sus ediciones para acá y que ya lleguen a un precio mucho más razonable de lo que se pueden conseguir o se podían conseguir en su momento. Es justamente Valdemar lo hizo porque se dio cuenta que acá tenían un mercado súper importante de lectores, por supuesto. Entonces, en medida de que hagamos esto, créanme que mejores editoriales con mejores propuestas van a llegar hasta sus manos de manera más sencilla. Pero esto solamente se logra a través de leer y de recomendar a su vez lo que les gusta. Sí, porque al final de cuentas este tipo de lecturas, yo creo que su expansión es de boca en boca.
porque no hay una maquinaria de marketing detrás de ellos, más que las recomendaciones de boca en boca. Entonces creo que lo mejor que podemos hacer es seguir recomendándolas, más que seguir apoyando a las multinacionales que tienen todo el dinero del mundo para distribuir su marketing por todos lados. Entonces este tipo de lecturas, sí, siempre, si ustedes pueden, recomienden este tipo de lecturas a quien más quieran, por favor. Bueno, pues si te parece, yo paso a mi tercera recomendación, que es un libro que a mí me sacó mucho de onda porque yo no tenía, para empezar, no es algo que yo acostumbre a leer, no es algo que, no es la temática que yo acostumbro a leer para nada. O sea, fue totalmente un género, pues que comencé a explorar por esta novela, que no sé si lo voy a retomar después porque no sé si haya novelas que lo hagan de este modo. Se llama El vampiro de la colonia Roma, escrito por Luis Zapata, un mexicano. El vampiro de la colonia Roma es un libro que sale en los años 70 en México, escrito por un mexicano que además de ser mexicano, pues es homosexual y que pasó por muchísimo tiempo por la represión, ¿no? de serlo y de que la sociedad lo viera pues como una persona indeseable, ¿no? Y refleja en este libro mucho de esto que él vive como persona pues homosexual, pero no solamente habla de ser gay, porque no es una novela que hable de ser gay. Es una novela en toda la expresión de la palabra. No es una novela que resulte inclusiva porque quiera ser inclusiva, sino que es una novela que es una novela y además es inclusiva. O sea, eso es punto y aparte. La novela bien podría tener como tema a una mujer heterosexual que se dedique a la prostitución y la novela sería buenísima. Bueno, porque el personaje principal, el famoso vampiro de la colonia Roma, es un prostituto. Entonces, esta novela, al más puro estilo de la vieja y ya parece que olvidada novela picaresca, retoma todos los aspectos de esta novela con un personaje que, como es tradicional en la novela picaresca, a pesar de que puede hacer las cosas bien, le da flojera y no las hace. Es decir, siempre busca la vía fácil para ganarse la vida, para seguir adelante, pues él siempre sigue la ley del mínimo esfuerzo y todas las consecuencias que hay en su vida por seguir esta ley. Esa es la tradición de estas novelas, como El Periquillo Sarmiento, El Lazarillo de Tormes, que al final de cuentas siempre implican una lección de vida para quien las lee. El Periquillo Sarmiento, por ejemplo, muchos mexicanos la recordaremos porque un día en nuestra escuela fueron y nos regalaron un libro a todos los alumnos de primaria y secundaria en México. Nos regalaron un libro del Periquillo Sarmiento y creo que fue la tarea de un semestre leer ese libro y resumirlo y hablar de él. En fin, nos tenían hartos de ese libro, pero es un libro muy bueno que sigue esta tradición y que el vampiro de la colonia Roma lo retoma de una manera muy moderna, porque pues el Periquillo Sarmiento es de los tiempos de, pues no sé, íbamos saliendo de la colonia. Entonces, pues sí lo retoma desde este otro aspecto. El chavo que acá pues termina dedicándose a la prostitución porque no tiene otro trabajo y no estudió nada, como es normal en ese tipo de novelas, pues sí le pasan un montón de cosas, la verdad, por terminar siendo un prostituto. Entonces, todas las peripecias que le ocurren, todas sus aventuras y desventuras, la novela las relata en 192 páginas que tiene la novela. La verdad es que es muy corta y la manera en la que está escrita es que además esta novela no solamente trata un tema que pudo resultar tabú en ese momento. Hay una historia muy muy buena de este libro, es decir, la novela, porque es un novelón, la novela es muy buena por sí, pero aparte, como la novela habla de un sexo servidor que a veces ofrecía sus servicios en los baños de una tienda muy famosa en México que se llama Sanborns,
él acostumbraba mucho tener encuentros en los baños de una tienda, y dice que tienda, y entonces para cuando sale el libro, Sanborns lo veta. Sanborns no lo quería vender, y muchas librerías no lo querían vender el libro. Entonces lo que hacían las librerías para vender el libro, es más, antes la gente podía ir ahorita todavía puedes ir a una librería de viejo y empezar a hojear los libros antes de comprarlos, pero en ese tiempo no querían que la gente fuera a hojear ese libro allí, porque era una descreditación horrible que ellos estuvieran vendiendo ese libro de un prostituto. O sea, ¿no? ¿Cómo iban a vender eso? Entonces lo que hacían era que lo ponían en bolsas negras y lo vendían en bolsas negras el libro. O sea, había un secretismo detrás de que hizo que todo el mundo lo quisiera leer. Y al final de cuentas, pues todo eso de prohibido hizo que todo el mundo lo quisiera leer, y todo el mundo lo leyó y se habló de él en todos lados. Y la verdad es que la crítica, aunque en ese momento no fue muy buena, después la reivindicó. Y actualmente, pues, aunque es una novela que aborda esta temática de una minoría que siempre ha sido tratada con desprecio, y por eso es inclusiva. Y también no solamente de una minoría por su preferencia sexual, sino una minoría por la cosa a la que se dedica. Obviamente las sexoservidoras y los sexoservidores siempre han sido demeritados, tomados como personas que valen menos en la sociedad por hacer lo que hacen. Entonces, la verdad es que el tema lo aborda aquí con mucha crudeza, y es un retrato puro de lo que tiene que vivir una persona que se dedica a eso. Y además tiene una cosa muy extraña. Bueno, tiene un par de cosas muy extrañas. Por ejemplo, no tiene ni un signo de puntuación. No tiene ni un signo de puntuación. Y tú lo vas leyendo y tienes que agarrarle el tono. Está escrito en tono chilango, la novela. Está escrito en tono chilango, y este tono chilango se nota por los espacios que usa el escritor al escribir. Entonces, cuando tú lo empiezas a leer y le vas dando estos espacios, entre más grande es el espacio, es la entonación que le tienes que dar, te das cuenta de que está de manera gráfica poniendo el acento de la Ciudad de México en las páginas. Una cosa súper interesante de hacer, porque de qué otra manera puedes tú ejemplificar el acento de una persona sin utilizar un método gráfico. Entonces, cuando tú la lees, te das cuenta de que estás leyendo en chilango, tal cual. Y es muy gracioso cuando haces eso, porque tú lo puedes estar leyendo y, o sea, es un experimento muy bueno, y es gracioso irlo descubriendo al leer esta novela. Y aparte, tiene esta cosa de que este chico a veces narra sus sueños, y sus sueños son de lo más interesante. En serio, son unas retrospectivas nada rebuscadas, pero que te dan mucho. O sea, de lo simples que son como sueños, te dan mucho en qué pensar, pero como mismos sueños, pues son totalmente irreales. Entonces, todos sus sueños los que van narrando, porque esta es una entrevista que le hacen también es otra cosa que se sobreentiende a la hora de que lo estás leyendo. Le están haciendo una entrevista a este chico y lo están grabando. Entonces él de repente dice, no sabemos quién lo está entrevistando, porque nunca se dice quién lo está entrevistando, pero él va diciendo, no, eso no lo pongas, o ¿sabes qué? Sí, ponlo, ya no importa, y así, y todo eso se queda en la de esta, y va hablando de sus sueños. Y cuando habla de sus sueños, la verdad es que tú te pones a pensar en cómo se sentiría soñar eso y por qué estás soñando eso. Es decir, tú te pones a analizar sus sueños, y al analizar sus sueños terminas analizándote hasta cierto punto tú mismo, porque es lo que tú entiendes por el sueño, y siempre la percepción de un sueño depende de ti mismo. Entonces, la verdad es que descubres cosas chidas. Es muy buen libro. Tiene una edición por el 40 aniversario que salió el año pasado. Si la pueden conseguir, está editada por De Bolsillo. Pues si lo pueden leer, si lo quieren, si les da curiosidad, pues léanlo. Y lo pueden conseguir. Pues la verdad es que no está muy caro. Entonces, no es complicado de conseguir. Pues la verdad es que yo creo que es una quizás hasta un tema un poco visto desde un punto de vista poético, que tanto secretismo le haya dado tanto auge, ¿no?, a este libro, y que de alguna manera esa es, yo creo que la mejor publicidad que le pueden hacer. Cuando tú prohíbes algo, normalmente le estás dando
toda la fórmula del éxito para que pueda ser probado y deseado por las personas, porque siempre obviamente lo que está prohibido siempre es mucho más atractivo para todos nosotros. Entonces, yo tampoco acostumbro a leer mucho de este tipo de literatura. Incluso a mí se me hace un poquito chocante el darle como el título de esto, de literatura LGBT. De hecho, cuando me platicaste un poquito de este libro en otro momento, me pareció bastante interesante, porque hay mucho en relación respecto del tema de la prostitución desde el punto de vista de las mujeres. Pero este es de los pocos libros que lo hablan desde la perspectiva de un homosexual hombre. Entonces, yo creo que es una muy buena lectura para poder no solamente conocer un poco de la historia de estas personas que se dedican a este oficio, y por otro lado también conocer un poquito del propio contexto histórico del acontecer de México, que es 80s, ¿no? Se desarrolla la historia. En los 70. 70, perdón. Uh-huh. Entonces, salió eso también es importante. En 1978 la novela. Bueno, pues pegadito a los 80. Sí, fue por ahí pegadito a los 80s. Pues es uno de los libros que tengo pendientes. Pero aquí quiero hacer una aclaración, como un paréntesis pequeño. Por ahí he visto incluso algunos memes de algunos miembros en el grupo, donde ponen mucho este tema de que cada que me recomiendas un libro yo soy así como de, sí, luego lo leo, ¿no? Pero les tengo que decir la verdad lo que pasa. A veces he estado con toda la intención de adquirir un libro de los que me ha recomendado Isaac, y de por repente una sale u otra razón, de repente Valdemar saca una edición y tú vas a dar a esa. Sí. Y pues se acaba mi presupuesto. ¿No? Pero bueno, a final de cuentas, que se sepa que no he hecho un saco roto, Isaac, todas las recomendaciones que me has hecho, y esa es una de las que sí me interesa mucho leer, porque este tipo de lecturas es una de las que más me está interesando en los últimos quizás pues momentos, ¿no? que tengo ahorita respecto de la lectura. Y bueno, como ya les había comentado desde el principio, esta es solo la primera parte de una conversación que para nosotros duró unas 3 horas, pero para ustedes espero que pueda durar menos, y de hecho por eso la separamos en 2 capítulos. Si todo sale bien, el siguiente viernes van a tener disponible el último episodio del año, así que no se lo pierdan. También les recuerdo que pueden encontrarnos en la plataforma para podcast que prefieran, ya sea Spotify, Apple, Google, Amazon Music, ya estamos allí, en iVoox también, en cualquier lugar donde escuchen podcast pueden encontrarnos. Nos encuentran como El Club del Tío. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, también nos ayudan muchísimo. Denos un like en nuestra página de Facebook, porque todas las semanas subimos material nuevo que no van a encontrar en ningún otro lado.